Advertencia, este video contiene algunos spoilers. Bienvenidos gamers, gracias a Dios nuestro creador que estamos aquí en un episodio más y el día de hoy vamos a platicar de un juegazo que a nosotros nos ha gustado muchísimo porque además de ser un juego muy emocionante es también muy divertido. Es un juego con muy buen humor. Nos referimos al juegazo de One Punch Man, A Hero Nobody Knows, un juego para PlayStation 4 y que se puede jugar también en computadoras con Windows 10, Xbox One, Xbox Series X y S y por supuesto en PlayStation 5. Si eres fanático del anime de One Punch Man, este juego definitivamente te va a encantar. Lo necesitas y si no lo has jugado, créenos que te estás perdiendo de mucho, A nosotros nos ha hecho muy felices y pensamos que a muchos gamers les puede gustar mucho. Sin embargo, honestamente pensamos que le vas a sacar más jugo a este juego si has visto antes el anime de One Punch Man, porque si no lo has visto y de repente juegas este juegazo, probablemente te va a sacar de onda y te va a dar poco sentido que este peloncito llamado Saitama sea tan invencible y poderoso. El día de hoy vamos a darte nuestra opinión personal sobre este juego que es de nuestros favoritos y que consideramos como una auténtica joya, ya que el juego de One Punch Man nos ha hecho pasar muchísimas horas de diversión. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar con ustedes un día más. ¿Están listos, gamers? A continuación, nuestro análisis de One Punch Man, A Hero Nobody Knows, un héroe que nadie conoce. Y comenzamos. Análisis de One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Con el juego de One Punch Man, A Hero Nobody Knows hemos pasado muchísimas horas de diversión en nuestra PlayStation 5. Lo hemos disfrutado bastante porque somos fanáticos del anime y la verdad que estamos encantados con este juego, el cual es bastante fiel a la caricatura. El juego fue lanzado en el 2020 y respecto al precio, esta joya la puedes comprar en la PlayStation Store a un precio bajísimo si te lo encuentras en descuento, A nosotros nos costó alrededor de $7 en descuento, aunque normalmente cuesta como $60, por lo que vale la pena esperar a un buen día que te lo puedas encontrar en descuento. El juego también tiene una versión deluxe, la cual incluye personajes extra, pero si no compraste la versión deluxe, estos personajes los puedes adquirir después por separado comprando el pase de personajes, el Game Pass. El punto más fuerte de One Punch Man, A Hero Nobody Knows es definitivamente el modo de historia. Cuando lo jugamos por primera vez, el juego de inicio nos pide crear un héroe y nos da opciones para personalizarlo. Como pequeño spoiler, te contamos que el modo de historia está basado en la historia del anime de One Punch Man y cubre los mejores momentos de la temporada 1, pero también incluye personajes de la temporada 2. Aquí lo interesante es que nosotros somos parte de esta divertida y emocionante historia con nuestro propio héroe personalizado. La verdad que los desarrolladores del juego hicieron un gran trabajo y el juego conserva ese humor característico de la serie animada, combinándolo con excelentes batallas y una gran variedad de monstruos a vencer. Es un juego que en todo momento conserva muy buen humor, por lo que en lo personal nosotros pasamos bastantes horas de diversión jugando el modo de historia y disfrutando de vivir con nuestro propio héroe los momentos más épicos de la serie. Cabe mencionar que nuestro héroe personalizado al principio empieza bastante débil, sin embargo, conforme avancemos en la historia y venzamos rivales, nuestro personaje irá subiendo de nivel y de rango de superhéroe. Justo como en la caricatura, podremos aprender nuevas habilidades directamente de los héroes del anime, con quienes iremos formando lazos de amistad conforme interactuemos con ellos, y mientras mayor sea nuestro lazo, es más probable que incluso vengan a ayudarnos en una que otra batalla. El modo de historia tiene bastante contenido y misiones secundarias. Te contamos que las batallas en este juego son de lo mejor, son en tercera dimensión, con personajes bastante bien estilizados, están igualitos al anime, con una gran variedad de superpoderes y un excelente ritmo de pelea. Lo único que podríamos recomendarte en este punto es que si al principio te parece complicado el modo de pelea o no te hallas, recuerda que puedes poner pausa al juego y revisar la lista de movimientos. Esta lista está muy bien explicada. Ahí podemos ver que existen movimientos básicos, ataques letales y ataques super letales. También contamos con una barra de movimientos, la cual necesitamos cargar para hacer los ataques letales y super letales. Se carga
presionando L2 más X al mismo tiempo. L2 y X, los ataques letales los activamos mientras mantenemos presionado L2 y presionamos también alguno de los botones cuadro, triángulo. Cada héroe tiene 3 ataques letales distintos y consumen puntos de la barra de movimientos. Algo indispensable a conocer es la guardia. La guardia nosotros nos tardamos en entenderle y te contamos que para poner guardia lo haces con el botón de círculo y atacamos con los botones de cuadro y triángulo. Y con el X saltamos, corremos y mantenemos presionado el botón R2 y el joystick de movimiento. Y pues entre otras muchas habilidades. Y si quieres activar un ataque super letal, tendrás que cargar casi toda la barra de movimientos. Luego presionamos el joystick derecho R3 para activar el modo serio, el cual consume 6 movimientos. Y finalmente en el modo serio presionamos L2 más triángulo o L2 más círculo para activar alguno de los ataques super letales. Otro dato que vale la pena resaltar es que los héroes del juego tienen varios tipos de batalla. A nuestro héroe personalizado incluso lo podemos entrenar en cada uno de estos tipos, cambiando entre ellos, los cuales son tipo máquina C, tipo normal, tipo fuerza, tipo psíquico, tipo arma A, tipo arma B y tipo monstruo. El juego además cuenta con modo multijugador, que esto es muy importante en cualquier juego de peleas, en donde podremos librar batallas de 3 contra 3 frente a nuestros amigos o contra la máquina. Aquí el único detalle es que esta opción de juego está un poquitín escondida, Con esto nos referimos a que no es como en otros juegos donde directamente puedes ver la opción, sino que desde el modo de un jugador tienes que recorrer el mapa caminando o corriendo para llegar al cuartel general. Es en el cuartel general donde tenemos que ir con una de las recepcionistas para entrar al modo versus de entrenamiento de héroe. Desde esta opción podemos definir algunas reglas de la batalla antes de empezar, como la duración, si hay eventos o si podemos elegir a Saitama. Te adelantamos que al igual que en el anime, Saitama es prácticamente invencible, por lo que tiene sentido que se apliquen reglas para usarlo o no. De los eventos te contamos que estos se dan a lo largo de una pelea y son una gran adición, pues aumentan la dificultad de las mismas. Por decir, un evento es que caigan meteoritos, lo cual hace que además de tener que cuidarte de tu rival, tendremos que cuidarnos también del escenario. En cuanto a las batallas del modo versus, el juego cuenta con varios escenarios que nos harán sentirnos dentro del anime, ya que incluye distintas locaciones especiales de las diferentes aventuras que vive Saitama a lo largo de la caricatura. Respecto al roster de personajes, el juego cuenta con una gran cantidad de héroes para elegir y de monstruos también. Sin embargo, al principio del juego la lista es algo pequeña y tendremos que ir obligatoriamente avanzando en el modo de historia para ir desbloqueando a todos los personajes. En la lista tenemos personajes como Genos, al Ninja Sonic, a Tank Top Tiger, a Sweet Mask, al Maestro Tank Top, al graciosísimo Puri Puri Prisoner o Prisionero Lindo Lindo, a Moomin Rider, a Metal Bat, Atomic Samurai, Silver Fang, Fubuki, que es Ventisca del Infierno, y su hermana. Y de parte de los monstruos también hay una gran variedad, como la Chica Mosquito, Asura Kabuto, el Rey del Mar Profundo, Akanirante, el Hombre Cangrejo, Melzargard. Pero como mencionamos, habrá que pasar el juego para desbloquear a todos los personajes, y también hay aún más personajes si compramos el pase de personajes, por lo que la lista de personajes es bastante extensa. Como nota, también podemos elegir a Saitama en estas batallas de 3 contra 3, pero con reglas especiales, ya que es demasiado poderoso y con un golpe puede acabar cualquier pelea, igual que en el anime. En conclusión, el juego One Punch Man, A Hero Nobody Knows es un juegazo, una obra de arte que te puedes encontrar a un precio excelente si sabes ser paciente, y que puedes jugar tanto solo como con tu familia y amigos. Pero si realmente quieres sacarle todo el provecho, te recomendamos ver el anime o leer el manga para que le puedas agarrar más sabor al juego y que puedas entender por qué Saitama es tan fuerte. La historia de One Punch Man es muy sencilla. El manga fue creado por el mangaka Tomohiro, mejor conocido como One. La historia gira en torno a Saitama, una persona que al principio era común y corriente. Saitama estaba desempleado y era rechazado de todas sus entrevistas de trabajo. Fastidiado y desilusionado, con una mirada fría, por azares del destino, tiene la oportunidad de salvar a un niño del ataque de un monstruo, mitad hombre en calzoncillos, mitad cangrejo. Bueno, es que el niño también le hizo una broma, ¿no?, al cangrejo, pero en fin, esa es otra historia. Vean el anime. Y al enfrentarlo, Saitama recuerda que de niño él quería convertirse en un superhéroe y no en un oficinista.
La experiencia de enfrentar al monstruo y salvar al niño llena a Saitama de tanta emoción y vida que decide volverse héroe solamente por pura diversión. Empieza a entrenar tan duro que se vuelve calvo y después de 3 años de entrenamiento se vuelve el héroe más fuerte del mundo. Sin embargo, a pesar de ser el más fuerte, no llega a ser el más popular ni el más reconocido, pero a pesar de todo, logra la admiración de todos los demás héroes, quienes realmente llegan a conocerlo. Saitama es un héroe diferente, un héroe humilde, sencillo y sin complicaciones, un héroe que se pasa toda la serie buscando un rival igual de fuerte que él, solamente para sentirse vivo, ya que se vuelve tan fuerte que ni los monstruos más fuertes le pueden hacer frente. Y hasta aquí, gamers, hasta aquí hemos llegado al final de este episodio. Nos despedimos sus amigos, los hermanos Dr. Crypto y Richie y Dr. Crypto, y los invitamos a acompañarnos en nuestra próxima aventura. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de hacer un episodio más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!